Bueno, una muy breve introducción. En realidad, digamos, el tiempo que tengo para tratar de explicar lo que es finanzas sustentables es bastante corto, pero vamos a tratar de hacer una apretada síntesis. Como ustedes habrán escuchado, mi background es de economista relacionado con temas de finanzas, mercado de capitales, con lo cual en un ámbito como la bolsa me siento muy a gusto. Desde hace 3 años o 4 años estoy trabajando en temas de finanzas sustentables de Fundación Vida Silvestre. Vida Silvestre es una ONG ambientalista que cumple justamente este año, este mes, 40 años de vida, que está asociada a WWF, que es una ONG a nivel mundial que tiene más de 100 oficinas. Vida Silvestre tiene 3 oficinas, una en Buenos Aires, otra en Mar del Plata relacionada con todos los temas de la pesca, y la otra oficina está en la zona de Misiones, básicamente en Iguazú. Bueno, como les comentaba, la idea es hacer muy breve respecto de cuál es el contexto a nivel ambiental, hablar un poco de economía y de finanzas y cómo las finanzas se relacionan con la economía, cómo pasamos de la economía real a las finanzas y por qué una organización ambientalista está hablando hoy, digamos, de temas financieros. Vamos a pasar por el tema de cómo se genera confianza en el mercado real, y para eso voy a hablar un poco de lo que son las certificaciones. Después voy a hablar de algunas iniciativas en el sector financiero concretas, y vamos a ver qué es lo que está haciendo la Argentina, qué es lo que no está haciendo la Argentina y algunos países vecinos. Luego una encuesta que hicimos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo relacionado justamente con esto, los bancos en la Argentina, qué es lo que hacen y cómo se compara con otras instituciones de otros países. Finalmente, algún proyecto en el que estamos trabajando ahora, que está fundado por Fundación MUR, donde vamos a ver que la conservación se une con una ONG y que a su vez tiene una pata financiera, ¿no? Como para poner un ejemplo de qué es lo que estamos haciendo en concreto. Y finalmente las conclusiones. Bueno, esto ya se dijo en algunas de las anteriores, nos estamos consumiendo el mundo, ¿sí? A pesar de esa que es una muy mala noticia, en el año 2015 hubo 3 hitos que son fundamentales, ¿no? El tema de escuchar al Papa Francisco hablar de consumo responsable, digamos, no sé cuántos habrán leído la encíclica papal, yo les cuento que no la he leído por completo, por decir en algunas partes donde me llama la atención como economista que el Papa Francisco hable de estos temas. Posteriormente, en septiembre, aparecen los ODS, de los cuales ya se hablaron. Yo voy a poner un poco el foco en el número 12, que reemplazaban a los ODM, y finalmente el Acuerdo de París en diciembre. Si uno toma el tema de los ODS, uno podría decir que 7 de esos ODS están muy relacionados con el tema de la economía y con el tema de las finanzas. Y en particular vamos a hablar de cómo aplica las cuestiones de certificaciones de sustentabilidad al número 12 de producción y consumo responsables. Nuevamente, muy básicamente respecto del Acuerdo de París, este es un acuerdo de largo plazo que tiene que ver básicamente con que se incrementen hasta 2 grados centígrados respecto de la era preindustrial la temperatura. Aparecen las contribuciones que hacen los distintos países. Esto es lo que generó, digamos, que el hecho de que sean contribuciones y que no sean compromisos un poco facilitó que este gran acuerdo sea llevado a cabo. Hay un tema que tiene que ver con que estas contribuciones, qué es lo que va a hacer el país, cómo va a contribuir el país para que la contaminación vaya disminuyendo, se van a revisar cada 5 años. Y el otro tema es que no hay backsliding. Backsliding es, si yo me comprometo a hacer algo de acá a 5 años, después no puedo comprometer menos. Siempre tiene que ir en aumento los compromisos. Y finalmente, que es un poco el tema central de esto, es cómo se financia. Es decir, yo me comprometo a hacer una cantidad de cosas y de dónde salen los fondos. Esto es un poco cómo está catalogado de acuerdo a las contribuciones que hizo cada uno de los países, y la mayoría de los cuales han sido ratificados por los distintos países, cómo están catalogados según una ONG que se dedica a hacer esto, que es Climate Action Tracker. Entonces ustedes lo que ven es que, bueno, hay muy pocos, ¿sí?, que aparecen como suficiente. La mayoría de los países, las contribuciones que han presentado son catalogadas como inadecuadas o regular. A pesar de todo el esfuerzo que significó el Acuerdo de París en diciembre del 2015, si uno suma esas contribuciones que dicen que van a hacer los países, estaríamos por encima de los 2 grados centígrados, el incremento de 2 grados centígrados. Hay algunos que dicen que están entre 2,7, que es lo que aparece en el slide, y inclusive entre el 3%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que inclusive con todo este esfuerzo estaríamos por debajo de las metas mínimas.
Y acá es donde aparece nuevamente el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de hacer un aporte de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020. ¿Para quiénes? Para los países en desarrollo como la Argentina. Entonces, acá es donde nuevamente aparece la cuestión de la financiación, y en el caso de los países en desarrollo, si bien van a ser los receptores de esos fondos, pueden hacer alguna contribución de tipo voluntario. Bien, esto es un poco para que ustedes vean la contribución, digamos, o cómo cada uno de los países en términos de gases de efecto invernadero está contribuyendo o está complicando la situación, donde ven que hay 5 países que concentran el 50%, y acá la resolución que tomó Estados Unidos de apartarse del Acuerdo de París estaría creando un problema. Y vemos que Argentina aparece alrededor del puesto número 20. Ahora bien, cuando Argentina hace sus contribuciones, aclaro que esta contribución, donde dice 2015, es la contribución original, que luego se mejoró, pero no hay una gran diferencia entre una y otra, hace 2 tipos de contribuciones. Por un lado dice, bueno, mirá, si yo no haría nada, ¿sí?, sería la contribución de gases de efecto invernadero, sería la línea roja, que es lo que se llama business as usual. Es decir, si yo no hago nada, esto es como se va a complicar. Ahora bien, acá hay 2 tipos de contribución. Las contribuciones incondicionales es esta, que es, bueno, mira, yo me comprometo a hacer una cantidad de cuestiones, entonces la diferencia que habría entre la línea roja y esta primera línea es el ahorro que yo estaría generando en términos de gases de efecto invernadero. Ahora bien, Argentina dice, pero yo podría hacer más. Y podría contribuir, pero de manera condicional en este caso, disminuyéndolas muchísimo más. Fíjense que esta diferencia es exactamente igual a esta diferencia. Entonces esas serían las condicionales. ¿Y a qué están condicionadas esas disminuciones de la contaminación que estaría contribuyendo la Argentina? A 3 cuestiones. Una cuestión tiene que ver a transferencia tecnológica de los países más avanzados. El otro tema, la transferencia de capacidades técnicas. Y el tercero, justamente, a recibir la financiación que les comenté anteriormente. Entonces, bueno, esa es una especie de capítulo. Ahora, si nosotros tratamos de bajar esto a la Argentina, para hacerlo un poco más doméstico, yo voy a tratar de jugar entre lo que pasa a nivel internacional y lo que pasa en la Argentina. Hace unos años hicimos una encuesta con Poliarquía y les preguntamos a las personas, esto es una encuesta en todo el país, ¿cuán preocupado está usted, o está la gente, o está el gobierno, o las empresas en el cuidado del ambiente del país? Entonces cada uno podría decir, bueno, mira, acá hay respuestas políticamente correctas y yo les voy a dar esa concesión. Pero de todas maneras, fíjense ustedes, cuando dice, ¿cómo estoy yo de preocupado? Yo estoy muy preocupado, o bastante preocupado, en más de un 80%. La gente, el otro, suma un 24%. El gobierno está muy poco preocupado, y las empresas, y esto lo vinculo con lo que se dijo anteriormente, con los ODS, etcétera, etcétera, están muchísimo menos que el resto. Entonces acá es una especie de llamado de atención del lado de las empresas. La gente lo que está pensando es que las empresas están haciendo muy poco o prácticamente nada. Un tema. El otro tema que preguntábamos es, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted para proteger el medio ambiente? Y hubo gente que aún en la Argentina, que según el World Economic Forum es el país que más impuestos tiene del mundo, ¿sí?, de una muestra de 136, Argentina está en el puesto 136, es decir, el que más impuestos tiene a nivel mundial. 64 dijeron que pagarían más impuestos. Y por otro lado, dijeron que estarían dispuestos a comprar productos que sean amigables con el ambiente, aún siendo más costosos. Sobre este tema vamos a volver en sí. Entonces, algunas pinceladas como para tener en cuenta de la cuestión local, que es lo que estamos pensando en la Argentina. Ahora bien, estamos hablando del ODS 12, ¿sí? Productos sustentables. Para que haya un producto, tiene que haber un mercado. Ese mercado se constituye por la oferta y por la demanda. Si hablamos de un mercado sustentable, tiene que haber alguien que consuma de manera sustentable, que es la demanda. Para esa demanda, ¿sí?, tiene que haber una producción sustentable. Pero esto, digamos, si no existen ambos, ¿sí?, hay conjunto vacío y el mercado no existe. ¿Cuáles son las condiciones para que esto se dé? Que existan consumidores, que exista concientización y divulgación, que es un poco lo que hacemos las ONGs.
que existe una oferta de esos productos, pero que además que esa oferta de productos sea a precios razonables. De nada sirve que yo tenga en una góndola de un supermercado un producto que diga que es verde y que tenga una certificación que cueste el doble de lo que cuesta un producto normal. De esa manera no generamos ningún tipo de impacto. Y finalmente el tema de la confianza, es decir, ese consumidor necesita saber que el producto que le dicen que es verde no solamente está pintado de verde, sino que realmente ha sido producido de manera sustentable. De manera análoga, en el caso de la producción sustentable, ¿para qué sería? Bueno, para producir una menor contaminación. Hay un aprovechamiento de recursos que muchas veces, créanlo o no, a través de un proceso de certificación, lo que aparecen es mejores procesos y mejores en los costos de producción. Esto, tener una producción sustentable muchas veces me hace ganar mercados, muchas veces en el exterior. Algunos son de nicho, sí. Pero ¿qué pasa en Europa del Este, en los países escandinavos? Se están demandando este tipo de productos. Y de vuelta la confianza. Entonces, para que exista un mercado sustentable tiene que haber una demanda de productos sustentables y una oferta de productos sustentables. La pregunta que yo hago es, ¿quién financia todo esto? ¿Quién financia para que ese productor sustentable pueda cambiar su matriz de producción, pueda tener o pueda contratar a alguien que lo asesore para hacerlo de manera sustentable y que además, en función del tema de la confianza, ¿sí?, que aparece de los dos lados, todo el mundo pueda estar confiado o pueda tener la certeza de que estamos hablando de algo que realmente sea sustentable y que no sea solamente algo pintado de verde que nosotros llamamos greenwashing. Entonces, ¿para eso qué es lo que aparece? Bueno, las certificaciones de sustentabilidad. ¿Alguien conoce alguna certificación de sustentabilidad? ¿Quién conoce FSC? FSC, bueno, FSC es una de las certificaciones que tiene que ver con aquellos productos de base forestal. Si ustedes prestan un poco de atención van a ver que muchas de las resmas de papel que ustedes utilizan para imprimir o seguramente algunas invitaciones tienen un sello FSC. FSC es uno de los tantos mecanismos de certificación de sustentabilidad que aparecen después de un proceso de mediano o largo plazo. Ese proceso de mediano o largo plazo tiene que ver básicamente con commodities. Así como está para las maderas, está para lo que es pescado, existe otro para lo que tiene que ver con la soja y va a venir uno para la carne vacuna que tanto nos interesa a nosotros. ¿Quiénes forman parte de estos procesos? Bueno, gente que tiene distintos intereses. Y aparece la sociedad civil, donde Fundación Vida Silvestre, por ejemplo, es un observador cuando aparece algo. Bueno, aparecen los bancos, aparecen los retailers y obviamente los productores. Se llegan a acuerdos que incluyen no solamente cuestiones ambientales, sino también sociales, que es otro de lo que se habló, digamos, previo al break de recién. Una de las cuestiones que tiene que ver es que muchas veces hay capítulos nacionales o regionales, aparecen los observadores, este es el rol que les comenté de Vida Silvestre, y la cuestión de si tiene un premium price o no. Entonces acá hay una cuestión que uno siempre tiene que ser claro, creo. El hecho de que vos tengas un producto verde no necesariamente quiere decir que vayas a tener mayor ganancia. Lo que sí te puede asegurar es el acceso y la permanencia en ciertos mercados. Entonces, esto es un poco, dicho de manera muy rápida, lo que es una certificación. ¿Cuántas certificaciones hay? Una cantidad importantísima de certificaciones, muchas veces afuera. El tema es en cuál confío yo. Y para eso hay todo un proceso, ¿sí?, de algún tipo de regulación sobre esto. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? De vuelta, bajo esto de la Argentina, para el caso de Argentina está lo que es RTRS, que es para la soja, el que yo les mencionaba, probablemente más de una hora sí reconozca este logo de FSC. Esto es para lo que es la pesca y el que está en proceso, que es el referido a la carne vacuna. Ahora bien, son importantes cómo se representan a nivel mundial. Y acá lo que les estoy dando son datos del año 2015, donde digo que donde vemos que básicamente lo que es a nivel internacional, el commodity, papel y pulpa reciclados, el 50% ya tiene certificación FSC. Y lo mismo pasa con el pescado blanco. ¿Por qué nos interesa por el pescado blanco? Porque es el primer producto de exportación de la Argentina. Y esto, ¿sí?, uno lo puede ver para otro, digamos, aceite de palma es muy importante en la parte del sudeste asiático, madera, FSC y algunos otros productos. Entonces, lo que vemos acá es una tendencia. ¿Quiénes acompañan esa tendencia? ¿Solamente Fundación Vida Silvestre? No, fíjense que desde el año 1999 grupos gigantescos internacionales como Home Depot e IKEA ya expresaron su
conformidad con FSC. Aparecen los GRI también, podemos hablar de Walmart con distintos compromisos, podemos hablar de Mars, el mismo McDonald's, uno lo puede criticar, porque por ejemplo, en el año 2014 ya estaba el McFish que estaba certificado por MSC. Y hubo una cantidad de compromisos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Entonces, tendencia número 1, el sector real. ¿Qué es lo que está haciendo el sector real? Está haciendo esto a través de una cantidad de empresas, con una cantidad de ONG que lo están soportando y que lo están verificando, ¿sí? Y que además todos estos jugadores no solamente lo hacen ellos, sino que traccionan a su cadena de valor, ¿sí? Y traccionan a todos sus proveedores. Entonces, cuando yo hablo de, no sé, Walmart, estoy hablando no solamente de Walmart, sino de todos los que en este caso, en el sector pescado, en América del Norte, son proveedores de Walmart. Pasamos al sector de financiero, ¿sí? Todos conocerán, habrán escuchado hablar de Standard & Poor's. Standard & Poor's es una de las calificadoras de riesgo a nivel global más importantes. Ya en el año 2014 tenía una visión respecto del nivel de exposición que tienen los distintos países al cambio climático. ¿Sí? Cuando yo muestro esto, inclusive en bancos, la verdad es que se sorprende y dicen, no sabíamos que una calificadora de riesgo estaba haciendo esto. Principios de Ecuador, de la mano del IFC, que es el brazo financiero del sector privado del Banco Mundial, existe esto que básicamente lo que hace es un conjunto de bancos, aproximadamente 80 instituciones, que han adherido a los principios de Ecuador, que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza a la hora de lo que es Project Finance en mercados emergentes. Y acá hago el paralelo con la Argentina. Fíjense cuántos hay en otros países. Estos son bancos que han adoptado y cuántos hay en la Argentina. Solamente uno. ¿Bien? Otra cuestión es que tiene que ver con los bonos verdes. ¿Qué es un bono verde? Estamos en la bolsa de comercio. Cuando uno se financia, básicamente se puede financiar en un banco, se puede financiar en el mercado de capitales. El mercado de capitales puede financiarse a través de equity, que es la emisión de acciones, o a través de deuda, porque sería en la Argentina lo que serían los bonos, las obligaciones negociables o bonos corporativos. Y también aparecen los bonos verdes. Entonces los bonos verdes aparecieron ya hace más de 10 años y son bonos que tienen una característica muy especial, que es donde se pone el foco es cuál es el use of proceeds o cuál es el destino de esos fondos. Para que ustedes se den una idea, este es el año 2007 a mayo, digamos, este es el total de emisiones y quiénes son los que los emitieron. Si uno pone junto desde el primer bono verde que se emitió hasta el año 2013, todos esos juntos, sumados, se emitieron solamente en el 2014. Y lo que vimos del 2015 al 2016 es que el total de bonos verdes se duplicó. ¿Bien? Entonces, estos famosos bonos verdes tienen que ver con justamente para qué se destinan estos fondos. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Bueno, aparecen algunas calificadoras de riesgo que empiezan a decir, a estandarizar esto. Bueno, energía eólica, energía de este tipo, energía de este otro tipo, energía, eficiencia energética, etcétera, etcétera. Tienen un compromiso de reporting, es decir, saber efectivamente que esos fondos se utilizaron para estos productos, pero empieza a aparecer algo que es análogo al tema de las certificaciones de sustentabilidad que vimos antes. Que el que compra esto, que normalmente es un inversor institucional, un fondo de pensión, una compañía de seguros, sofisticado, quiere saber que realmente sean verdes. Entonces ahí aparece una segunda opinión. ¿De quién? De alguien que tiene que hacer la verificación de que esto realmente se utilice para lo que ha sido. Algunas otras tendencias, ¿sí? Esto tiene que ver con una cantidad de bancos, 11 bancos de los más importantes del mundo. Esto tiene que ver con Triodos Bank, la banca ética. Esto tiene que ver con los principios de inversión responsable. Esto tiene que ver con las calificadoras de riesgo. Entonces lo que vemos es que hay una tendencia, que yo llamo tendencia 2, en el sector financiero, hacia incluir cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en este sector. Nosotros lo que quisimos saber es qué es lo que pasa en el sector financiero argentino. Entonces hicimos en el año 2014, y la vamos a repetir este año, una encuesta, junto con el BID. De esa encuesta lo que aparece es que sí, hay una cantidad de bancos que están haciendo una cantidad de cuestiones, pero básicamente en lo que se llama la huella directa. Están haciendo reciclado, están haciendo algo de ahorro energético, tratamiento de residuos, pero ustedes van a ver que en la medida en que yo voy de izquierda a derecha, están haciendo menos. Y esto es lo que se llama la huella indirecta, que quiere decir, por ejemplo, bueno, mis proveedores, ¿qué están haciendo? ¿Bien?
Entonces, este es un dato alentador que me parece que sí, están haciendo algo, pero en realidad donde mayor impacto pueden crear las instituciones financieras es respecto de terceros. Entonces les preguntamos a los bancos, ¿ustedes, señores bancos, tienen líneas de crédito orientadas a temas o han tenido a temas de sostenibilidad? Y lo que dijeron es que 1 de cada 5 tuvo en algún momento. ¿Sí? Después le preguntamos, a la hora de analizar los créditos, ¿ustedes tienen en cuenta cuestiones ambientales? Es decir, cuando trae una empresa una carpeta, ¿tienen en cuenta estos aspectos? Y 1 de cada 4 dice que en algún momento lo han tenido en cuenta. Bastante poco para la Argentina, pero fuimos un poco más allá y le dijimos, si ustedes fueran a implementar un sistema de gestión donde incorpore temas ambientales, ¿sí?, a la hora de seleccionar a quién le prestan y a quién no, ¿qué beneficios esperarían obtener de esa gestión? Y, digamos, el 83% dijo, a mí me gustaría acotar el riesgo reputacional. Y solamente el 4% dijo, me interesa mejorar la calidad del medio ambiente. La respuesta es horrible, ¿sí?, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo me planto yo ante un banco y le digo, bueno, mira, además del tema reputacional, que yo lo entiendo, porque vos vivís de una imagen, ¿sí?, aparecen otras cuestiones que son interesantes. Mejorar el acceso al fondeo, 63%. Entonces, ¿por qué no trabajamos sobre eso? ¿Qué tiene que ver esto? Que hay bancos a nivel internacional, como el IFC, la CAF, el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera, que lo que hacen es, le dan líneas a los bancos, líneas verdes, pero ellos tienen que tener en cuenta los criterios ambientales y sociales. Y esas líneas son líneas blandas, estábamos hablando justamente hace un rato, son líneas blandas y a largo plazo. Entonces uno por ahí le puede entrar al banco. ¿Por qué? Porque si el banco tiene buenas condiciones a la que alguien le presta, le puede prestar mejores condiciones a alguien que quiera hacer algo verde. La otra cuestión es identificar nuevas líneas de negocio y finalmente atraer otros clientes. Entonces yo creo que uno puede jugar acá con esto otro para que además el banco que quiere ganar plata, básicamente, ¿sí?, vea esto de la cuestión de la sustentabilidad no solamente como una cuestión de filantropía, sino como un nuevo negocio. Hay nichos de negocio y hay gente al exterior que está demandando productos con determinadas características. Entonces, pasamos de la tendencia financiera a otra tendencia que tiene que ver con las ONG. Yo les comenté que Vida Silvestre es miembro de la red de WWF y desde hace un poco menos de 2 años, en una vuelta de tuerca respecto de las prioridades globales de WWF, se decidió poner al sector financiero, ¿sí?, como transversal a todas las actividades de WWF. Y por eso es que yo estoy acá en parte hablando, porque soy el punto focal de WWF en la Argentina. Entonces ustedes van a ver que hay una ONG conservacionista, ambientalista, que está hablando de temas financieros. ¿Por qué hablamos de temas financieros? Porque la relación entre el crédito que existe en todo el mundo versus el PBI es de 1.35 veces. Entonces, cuando yo preguntaba a un productor cómo va a financiar esto, lo tiene que financiar a través de crédito. Un consumidor cómo va a comprar una heladera que sea más eficiente energéticamente, también tendría que tener una financiación apropiada para poder hacer eso. Y el ejemplo que les quería comentar, y con esto yo empiezo a cerrar, es que estamos trabajando con fondos de Fundación Moore de Estados Unidos en un proyecto que abarca Argentina, Brasil y Paraguay, que tiene un horizonte de 5 años. Estamos trabajando con 2 commodities, la soja sustentable y la carne vacuna sustentable en la región del Chaco, ¿no? Y ya que estamos en provincia de Santa Fe, la región chaqueña incluye la parte norte de la provincia de Santa Fe. No estamos trabajando solamente con los productores y con el que lo vende, sino con toda la cadena de valor, que es otro concepto. Y justamente el otro tema es que estamos incluyendo el sector financiero. Entonces, ¿qué se hizo? Un estudio para ver cómo se fondean estas 2 cadenas de valor en la región chaqueña, ¿sí?, para ver de qué manera a través de distintos business cases podemos mejorar esa sustentabilidad. Esto tiene que ver con este programa que yo les comento, que básicamente es Deforestation Free para estas 2 cadenas de valor. Y ahora sí, ¿quién escuchó hablar de Bloomberg? Levante la mano, si no vamos a quedar mal en la bolsa. Bueno, ¿quién es Bloomberg? Bloomberg es un proveedor de servicios de información financiera, ¿sí?,
Y todos aquellos que compran y venden distintos tipos de bonos tienen siempre la pantalla de Bloomberg, que es la que me dice qué es lo que está más barato, me da una cantidad de gráficos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes lo que ven acá es cómo entre el 2009 y el 2015 aumentó la cantidad de analistas del mercado financiero que tienen en cuenta la pantalla de Bloomberg que les dice qué compañías incluyen las cuestiones de sustentabilidad a la hora de hacer negocios. ¿Cuáles son las que tienen el famoso triple bottom down? Entonces bottom line. Entonces uno lo que ve es que la cantidad de analistas del mercado financiero internacional que incluye cuestiones ESG se multiplicó por 8 entre el año 2009 y el año 2015. Entonces, algo está pasando y esto es lo que me confirma lo que está sucediendo en el sistema financiero. Para concluir, lo que vemos es hay una mayor demanda para incorporar aspectos ambientales y sociales en general. Hay una encuesta súper interesante de Nielsen que la dejamos para otra oportunidad. Pero vemos que los grandes jugadores acompañan esta tendencia. ¿Y de quién hablamos? Bueno, de los jugadores que les comenté y de la cadena de valor que ellos traccionan. Por otro lado, vemos que la banca está tendiendo a alinearse con estos criterios. Lo ven como una cuestión de oportunidad de negocios en algunos casos. Y la pregunta que se repite es ¿quién va a financiar estas tendencias que ya hemos estado viendo? Y la última tendencia, y ahora sí cierro, es tenemos que tener en cuenta que Argentina, de alguna manera, guste o no, está de vuelta en el mundo. Y en diciembre de este año, la Organización Mundial de Comercio, que es el ente que regula a nivel global las relaciones comerciales entre los países, va a tener su asamblea, que es bianual, por primera vez en un país sudamericano y va a ser en la Argentina. Otro llamado de atención. Y finalmente que Argentina va a recibir la presidencia el año que viene del G20. Lo va a recibir de Alemania y el gran desafío es que el G20 tiene dentro de sí lo que se llama un Green Finance Study Group, un grupo de trabajo, ¿no?, que es la escala más baja que tiene el G20, pero que está relacionado con la financiación verde. Entonces me parece que todas estas son oportunidades para que la Argentina pueda hacer ese catch-up respecto de muchos otros países, por ejemplo de Brasil y algunos otros países de la región que han empezado a incrementar lo que es el volumen de finanzas verdes y la Argentina tiene un gran camino para crecer. Muchas gracias.